Mientras los discípulos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Después de la resurrección de Cristo, los sacerdotes habían difundido lejos y cerca los falsos informes de que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos mientras la guardia romana dormía. No es de sorprenderse entonces que se disgustaran cuando oyeron a Pedro y a Juan predicando la resurrección de aquel a quien ellos habían asesinado. Especialmente los saduceos se enojaron muchísimo. Sentían que su más arraigada doctrina estaba en peligro y que su reputación estaba comprometida. Rápidamente crecía el número de los convertidos a la nueva fe, y tanto los fariseos como los saduceos concertaron en que si no ponían restricciones a estos nuevos instructores, su propia influencia peligraría aún más que cuando Jesús estaba en la tierra. A pesar de su deseo de destruir a los discípulos, los sacerdotes solo se atrevieron a amenazarlos con riguroso castigo si seguían hablando u obrando en el nombre de Jesús. Nuevamente los llamaron ante el Sanedrín y los amenazaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecerles antes a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo poder con el Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran esfuerzo, y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando, en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, declararon: juzgad delante de nosotros si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios, es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos han encomendado. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Predicar la verdad puede resultar incómodo para ciertos personajes, quienes pueden llegar a matar por el celo religioso. Los discípulos daban testimonio de la resurrección de Jesús y fueron amenazados con castigos para que no hablasen. No los mataron por miedo al pueblo. Cuando los discípulos son encarados, ellos con poder denuncian la culpabilidad de los líderes y maestros religiosos de la muerte de Jesús. La lección que aprendemos es la importancia de no guardar silencio frente a la prepotencia de quienes pretenden ser dueños de la verdad, frente a quienes te quieren callar para que no enseñes, que no tienes derecho, dicen, quien no eres miembro y que puedes enseñar afuera, pero no en el templo. No se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué no debe ser expuesto al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Los discípulos son apresados y luego llevados ante los magistrados del concilio para que respondan por las enseñanzas que estaban dando al pueblo. Antes de tomar una decisión, los ancianos les ordenan que salgan de la sala y hablan entre ellos y deciden silenciarlos bajo amenazas. Quienes se reúnen en comités para guardar secretismo no son transparentes, porque ellos en su proceder tratan de ocultar sus verdaderas intenciones: callar o matar a sus oponentes. La importancia de no callar las anomalías de los líderes. Pedro y Juan, inmediatamente a ser liberados, cuentan a los suyos y a la iglesia todo lo que los líderes del Sanedrín les hicieron. La clave está en no callar, y eso es estar llenos del Espíritu Santo. Hablar sin miedo la verdad, no enojados, no con prepotencia, creyendo ser dueños de las personas, mucho menos resentidos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Te espero en el próximo video. Comparte esta información para que llegue a más personas.